en esa palabra, es palabra fresca en esta mañana. Déselo fuerte en esta mañana. Dios me los bendiga. Dios los bendiga más. Aleluya. Bendito Dios. Doy gracias a Dios por mirarnos nuevamente. Gloria a Dios. Y me siento contento con ustedes y con Dios porque hemos amanecido con salud. Amén. Bendito Dios. Y como somos pocos, voy a dar una pequeña enseñanza. ¿Qué les parece? No voy a predicar, sino que vamos a dar una enseñanza que yo sé de que va a ser de una bendición para ustedes. Amén. ¿Cuántos, aleluya, saben lo que es un discípulo de Jesucristo? Y de eso vamos a hablar. Amén. Aleluya, porque necesitamos conocer y saber qué es realmente un discípulo del Señor. Amén. Aleluya. Y eso quiero enseñar en esta tarde. Es un culto de caballeros, pero aleluya, creo que los caballeros somos los discípulos del Señor y somos los encargados de llevar la gran comisión. Amén. Y para eso tenemos que aprender y estar completamente seguros que somos. Aleluya. Si somos discípulos o solo seguimos a Jesús por seguirlo. Parece que, aleluya, para que entendamos mejor vamos a ir al libro de Lucas. Aleluya. Gloria a Dios. No es fácil, pero sí es posible. Amén. Seguir a Jesucristo y serle, aleluya, hacer su voluntad. Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25. Aleluya, gloria a Dios. Y usted se va a dar cuenta aquí las cosas que tenemos que dejar por seguir a Cristo, que están escritas en la Biblia. Amén. Bendito Dios. Lucas capítulo 14, versículo 25. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, dice, no puede ser mi discípulo. Leámoslo 2 veces más. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nuevamente, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta palabra. Bendecimos esta palabra bendita, porque esta palabra, Dios mío, es la que nos enseña, esta palabra es la que nos instruye, esta palabra es la que tiene poder y la que nos hace, Dios mío, Señor, tus discípulos. Espíritu Santo, Señor, enséñanos, instrúyenos en esta mañana, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a tus planes que tienes para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tengamos esa postura, esa firmeza, Dios mío, esa valentía, Espíritu
Espíritu Santo, de saber quiénes somos, Dios eterno, delante de ti. Espíritu Santo, muchas gracias. Atamos y reprendemos al hombre fuerte y declaramos libertad sobre cada corazón, sobre esta palabra, Dios mío, la que va a fluir en cada vida, en cada corazón. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, declaro, mi Dios eterno, Señor, que esta palabra, Dios eterno, traerá a la mente y al corazón, Dios mío, bendición sobre mis hermanos, bendición sobre mis hermanas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale al que está a su lado lo que cuesta ser un verdadero discípulo de Jesús. Dígaselo nuevamente, lo que cuesta ser un verdadero discípulo de Jesús. Dígaselo de nuevo, lo que cuesta ser un verdadero discípulo de Jesús. En el pasaje que hemos leído, encontramos que una gran multitud, dice ahí, seguía a Jesús, ¿verdad? Dice que había una gran multitud. Usted ve, aleluya, que todos proclaman el nombre de Jesús. Y ve las iglesias llenas dentro del templo. Y son multitudes. Amén. Saltan, brincan, alaban, glorifican, bendicen a Dios. Pero así era en el tiempo de Jesús. Eran multitudes los que lo seguían. Pero no todos, aleluya, eran discípulos del Señor. No todos, alabado sea el Señor, hacían la voluntad de Dios. Amén. Y dice la Biblia que había una gran multitud que lo seguía, alabado sea el Señor, pero volviéndose él hacia ellos, hacia la multitud, les da unos requisitos para que puedan hacer su discípulo. ¿Me están entendiendo? Para que puedan, aleluya, de entrar a ser discípulos de él. Hay requisitos dentro de la iglesia que tenemos que cumplir para ser un discípulo del Señor. Pero ¿qué nos cuesta a nosotros dejar muchas cosas? Amén. ¿Qué nos cuesta a nosotros abandonar muchas cosas para ser un discípulo del Señor? Y Jesucristo les dice, aleluya, en una ocasión, el que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. Y nada fuera eso. Y le dice, tiene que tomar su cruz y tiene que seguirme. Pero ¿qué nos cuesta a nosotros? Por eso, aleluya, le puse un pequeño tema, lo que cuesta ser un verdadero discípulo de Jesús. ¿Cuántas cosas nos rodean a nosotros? ¿Cuántas cosas no nos dejan avanzar a nosotros? ¿Cuántas cosas, hermanos míos, en estos tiempos, aleluya, se nos pegan? Y no queremos abandonarlas. Y hay cosas que amamos tanto. Y hay cosas que queremos tantos, pero Cristo dice que las tenemos que dejar por amor de su nombre. Y lo primero que dice, que el que no deja a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas, a hijos e hijos, no puede ser un discípulo del Señor. Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo voy a dejar todo esto? Los discípulos abandonaron todo. Cristo les dijo, no lleven alforja, no lleven bastón, no lleven dinero, solo váyanse con la única túnica que llevan. Por eso, ¿qué cuesta servir y ser un discípulo de Dios?
Tenemos que abandonar las cosas que más amamos. Tenemos que abandonar las cosas que más queremos. Pero lo tenemos que hacer por amor de aquel que vino a morir en la cruz del Calvario. Hace poco estaba hablando con mi mamá. Y mi mamá me dijo: hijo, ya viene la Navidad. Y le dije: mamá, ¿y qué tiene que ver la Navidad con nosotros? ¿Qué tiene que ver el 24 conmigo? Si yo ya morí y resucité juntamente con Cristo. A mí el 24 no me sorprende. A mí las Navidades no me sorprende. Porque ahora Cristo me ha llamado para ser un verdadero discípulo de Él. Y tuve que exhortar a mi mami. Porque me dijo: ya queremos hacer los tamalitos. Y le dije: ¿y por qué no lo hizo antes? Porque estas fiestas son fiestas paganas. Y los discípulos del Señor no podemos participar de fiestas que no están escritas en el libro de la vida. El discípulo del Señor tiene cualidades. El discípulo del Señor tiene postura. El verdadero discípulo de Jesucristo es aquel que se mantiene haciendo la voluntad del Padre. ¿Cuántos le alaban? Y yo quiero que usted aprenda en esta mañana. Porque si usted está en medio de la multitud, aleluya, sálgase de la multitud y hágase un verdadero discípulo de Jesucristo. Porque el discípulo no es aquel que llama Señor, Señor. Había un joven rico, vino ante Jesús y le dijo: maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Jesucristo le dijo: no adulterarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Le dijo el joven: he guardado todos estos mandamientos desde mi juventud. Y Cristo le dijo: mira, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ve y sígueme. Había una cosa, y aparentemente aquel joven lo había guardado todo. Pero dígale al que está a su lado: Dios conoce tu corazón y sabes quién es, y sabe Él quién eres tú delante de Él. ¿Cuántos le alaban? Esto es para los caballeros y para todos nosotros. Porque si queremos crecer y queremos ser discípulos de Dios, tenemos que tener postura. Tenemos que tener, aleluya, bendito sea el Señor, ese dominio propio en cada uno de nosotros. Lo que cuesta ser un discípulo de Jesús. Y Jesús le dijo: una cosa te hace falta. Lo había guardado todo. Y aparentemente aquel joven estaba bien delante de Dios. Y para él iba a ser acepto delante de Cristo. Pero Cristo halló una tan sola cosa. Por eso dice Cristo que nos tenemos que negar totalmente a nosotros mismos y vivir para Él. Como dijo el apóstol Pablo: mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces el discípulo del Señor no va a vivir para sí mismo. No va a hacer lo que Él quiere. El discípulo del Señor tiene que estar sujeto, amén, a sus leyes superiores. Así como está sujeto a Cristo, tiene que estar sujeto a sus pastores.
¿Por qué cree, hermanos míos, que de repente nos cuesta poner un liderazgo? Porque no vemos postura dentro de la iglesia, porque no vemos responsabilidad dentro de la iglesia, porque no vemos fidelidad dentro de la iglesia, porque no vemos obediencia dentro de la iglesia. Para ser un discípulo del Señor tiene que haber obediencia y tiene que haber sujeción. Pero nosotros queremos ser discípulos y nos queremos ir para donde nosotros queremos. Agarramos el vehículo y nos vamos como si nada. ¿Y los pastores qué? Y soy discípulo de Dios. Perdón. Y soy discípulo del Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces el discípulo del Señor se sujeta a sus pastores, a sus líderes. El discípulo del Señor viene a aprender para poder hacer discípulos a otros. Primeramente tengo que ser discípulo yo, enseñado por Jesucristo. No puedo enseñar a otros si yo no soy discípulo de Dios. No puedo instruir a otros si yo no soy, aleluya, no tengo una postura como hijo de Dios. Así es de que, mis hermanos, en esta mañana no los vengo a regañar, sino que vengo a prepararlo. Vengo a decirle que nosotros como varones tenemos que tener postura. Nosotros para ser discípulos, alabado sea el Señor, tenemos que dejarlo todo por Él. Pablo dio testimonio y dijo: lo que yo era antes, lo tengo por basura. ¿Me está entendiendo? Todo lo que Pablo tenía, lo tiraba por basura. Aleluya, porque estaba tan agradecido. Y ahora Pablo no era Saulo, ahora era Pablo de Tarso. Alabado sea el Señor. Era un discípulo, un apóstol que representaba a Jesucristo. A donde se paraba el apóstol Pablo decía: alabado sea el Señor, que Cristo había resucitado de entre los muertos. La postura de Pablo me gusta, porque nunca, oiga, mira lo que viene a mi mente ahorita. Un discípulo nunca va a negar a Jesucristo. Nunca lo va a negar. Esté pasando por lo que esté pasando, pero él sabe quién es Jesús. Y sabe quién lo ha llamado. El apóstol Pedro, vuelvo al apóstol Pedro el domingo pasado. Parece que menté al apóstol Pedro, pero vuelvo a mentarlo. Cuando estaba calentándose con los que habían llevado a Jesucristo, uno de ellos se le acercó y le dijo: ¿no eres tú uno de ellos? Y el apóstol Pedro le dijo: no lo soy. No, tú eres un discípulo de Jesucristo. Y le dijo: no, no lo soy. ¿Por qué? Porque tenía miedo a morir. Tenía miedo a que lo metieran en la cárcel. Tenía miedo a que lo ofendieran. Tenía miedo a que lo llevaran a maltratarlo. El verdadero discípulo de Dios es un discípulo, aleluya, que se enfrenta a cualquier situación, aleluya, que se le sobrevenga en el camino. Y la palabra que leímos, aleluya, dígale que está solo, lo que cuesta ser un verdadero discípulo. Si quieres ser un verdadero discípulo, despójate de todo. Pero a nosotros, aleluya, no se nos puede enfermar un hermano o una hermana, porque nos quedamos contemplando la enfermedad. Un discípulo que es discípulo del Señor se viene al templo creyendo de que Dios ya hizo el milagro en el cuerpo de su hermano y de su hermana. Esos son los verdaderos discípulos, los que caminan por fe, los que tienen fe y conocen a Jesús. Pero de repente nos quedamos por un dolor de cabeza y usted es un discípulo del Señor.
Nos quedamos por una fiebre y usted es un discípulo del Señor. Nos quedamos por una mala noticia y usted es un discípulo del Señor. Usted está en medio de la multitud y tiene que salir de la multitud para tener postura en el nombre de Jesús. Porque qué bonito que todos alabemos a Dios en multitud. Y todos danzamos. Y todos cantamos. Y todos adoramos a Dios. Y todos glorificamos a Dios. Pero cuando salimos del templo, se nos va el gozo. Se nos va la alegría. Se nos va la alabanza. Se nos va todo. Ya no somos los discípulos del Señor. Ahora estamos en medio de la multitud. La multitud seguía a Cristo. ¿Por qué cree que lo seguía? Unos lo seguían porque Cristo había multiplicado los peces y los panes. Otros lo seguían porque Cristo realizaba milagros en ellos. Encontramos a 10 leprosos. Jesucristo los limpió de la lepra. Vinieron 9, se fueron 9, pero vino uno agradecido dándole gracias a Dios. Eso quiere decir que aquel agradecido, yo me imagino que se hizo un discípulo también de Jesucristo. Aquellos 9 que se fueron, ni a Dios le dijeron a Cristo. Ahora, ninguno que pone la mano en el arado mira hacia atrás. El verdadero discípulo del Señor nunca va a mirar hacia atrás. Nunca va a decir, no voy a seguir más. El verdadero discípulo del Señor nunca se va a estancar por cualquier cosa. Un verdadero discípulo del Señor da la cara por el Evangelio, predica el Evangelio, anuncia el Evangelio. Un discípulo del Señor no es así nomás, tiene que ser formado. Un discípulo del Señor tiene que tener carácter de discípulo. Un discípulo del Señor tiene que tener las cualidades de Jesucristo. Tiene que hablar como Él. Tiene que caminar como Él. Tiene que tener la misma autoridad que Cristo tuvo. ¿Me está entendiendo, hermano? Un discípulo del Señor no es porque usted aceptó a Cristo y es discípulo, no. Usted tiene que ser enseñado y tiene que ser preparado, tiene que ser formado para que usted sea un discípulo del Señor. Tiene que, aleluya, bendito sea el Señor, tiene que ser instruido en la palabra de Dios. Pero de repente hoy aceptamos a Cristo y ya mañana somos evangelistas. ¿Cómo es eso? Hoy aceptamos a Cristo y ya mañana somos pastores, somos profetas, somos maestros. Ahora usted ha sacado las clases del discipulado primero para que sea pastor. Ha sacado las clases del discipulado para que usted sea profeta. Se ha preparado, bendito sea el Señor. Dios es el que instruye al hombre y Dios es el que llama al hombre y Dios es el que levanta al hombre. Ahora, cuando usted lo deje todo, dígame, yo soy un discípulo de Dios. Por eso el tema que nos cuesta seguir, ser un discípulo del Señor. Porque hay muchas cosas que Cristo te pone por delante que tienes que dejar. Deja esto, deja lo otro, deja esto y deja lo otro. Ahora tú estás decidido a dejar estas cosas por Cristo. ¿Estás decidido a pagar el precio por Él? Ahora te di, aleluya, varias cualidades aquí.
varias cosas que Cristo te pide, varios requisitos. Y dice el el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y la cruz es pesada. Cuando Cristo llevaba la cruz, se cayó 3 veces. Ahora nosotros tenemos que padecer los mismos padecimientos de Cristo. Parece que eso no les gusta, pero eso es bueno. Y eso es bonito. Aparentemente en el momento los padecimientos se te hacen terribles, pero cuando sales de ellos ves la gloria de Dios en tu vida, ves el preparamiento de Dios en tu vida. Y Dios dice, Jesucristo le dice a la multitud, no crea que solo llamó a uno, no, se volteó a la multitud porque eran bastantes. Y les dice, y el que no lleva su cruz no puede ser mi discípulo. Y mire lo que dice el 33. Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cosas que nos duelen abandonar, pero si no las abandonamos no somos discípulos de Cristo. Le tenemos amor a un carro, le tenemos amor a una casa, le tenemos amor a una bicicleta, le tenemos amor a $100, le tenemos amor a un día de trabajo, le tenemos amor a unas horas extras por no venir al templo, a aprender, a ser enseñado, a ser instruido, a ser capacitado. Y todo eso tú tienes que abandonarlo, porque si quieres ser discípulo de Dios, tienes que padecer padecimientos así como Cristo padeció. ¿Tú crees que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario fue así nomás? No, Él padeció. Hubieron unas palabras de Cristo que me gustaron y me llama mucho la atención cuando Cristo le dice al Padre: si quieres, aparta de mí esta copa. No quería morir, no quería hacerlo, pero al mismo momento le dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y hay cosas que tenemos que a veces decirle a Dios: Señor, pero yo amo esto, amo lo otro. Pero si tú dices que me tengo que despojar de ellas para ser tu discípulo, haz tu voluntad conmigo y que no se haga mi voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta en nuestras vidas, mas la voluntad del hombre no es perfecta. Ahora, si nosotros nos despojamos de estas cosas y seguimos a Cristo, vamos a ser verdaderos discípulos del Señor. En Juan 8:31 dice: el que permanece en mi palabra, mire, el que permanece en mi palabra, ese será verdaderamente mi discípulo. O sea, Cristo respalda esa palabra y dice: el que permanece en mi palabra. O sea, para ser discípulo hay que permanecer en la palabra de Dios. ¿Cómo ve? Para ser discípulo de Dios hay que permanecer en esta bendita palabra. No es así nomás. Y el que permanece en esta palabra, entonces va a ser la voluntad de Dios.
El que permanece en esta palabra, entonces va a dar frutos dignos de arrepentimiento. El que permanece en esta palabra va a ser fiel con ella. Va a caminar en pos de ella. Pero nosotros queremos ser discípulos y no queremos leer la Biblia. ¿Cuántos le alaban? Estoy para que nosotros aprendamos que el verdadero discípulo del Señor no es así nomás. Dios no te va a entregar un ministerio, un liderazgo a ti, si no has sido instruido por la palabra de Él. Dios no te va a dar nada si no conoces la palabra de Él. Y Cristo les dice a los judíos, a los que habían creído, les dice: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, van a ser verdaderos. Por eso a mí no me llama la atención. Alguien que brinque, que salte, eso es bueno. Y que dance, eso es maravilloso. Pero que el día de la prueba y que el día de la persecución yo lo vea danzando, brincando, adorando, glorificando y exaltando a Dios. Hay que permanecer en la palabra. Caballeros, hay que permanecer en la palabra. Usted quiere ser discípulo del Señor, entonces permanezca en ella. Aleluya. Niéguese a usted mismo. Déjelo de afuera ya. Eso tiene que estar crucificado. Como Pablo dijo, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Hay cosas que no las hemos despojado de nosotros. Están allí, y están allí, y están allí, y están allí. Y nosotros acariciándola, y nosotros, aleluya, contemplándola. Pero Cristo dice que nosotros nos tenemos que despojar del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, creado según Cristo. Qué maravilloso. Esa palabra es maravillosa. El discípulo del Señor no puede estar en el viejo hombre. Tiene que despojarse de las cosas, aleluya, que antes hacía. Porque si las seguimos haciendo, no nos llamemos discípulos, por favor. Eso, porque entonces nosotros no estamos representando el reino de Dios. Podemos estar vituperando el reino de Dios. Dele palmas al Señor. ¿Sabe lo que hace el verdadero discípulo cuando está pasando en momentos difíciles? Viene al altar, humillado, reconociendo de que por él mismo no puede hacer nada. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Sabe? El verdadero discípulo le dice: Señor, yo no puedo con esto, no aguanto más, pero sé que tú sí puedes y tienes una salida para mí. El verdadero discípulo no sale corriendo a contar las cosas allá afuera, a su hermano, a su hermana, al vecino, a la vecina. Parece que no están aquí. Porque lo primero que hacemos, tomamos el cel. Me pasa esto, me duele esto, tengo esto, voy para allá, vengo para acá. El verdadero discípulo las quejas las pone delante de Dios. El verdadero discípulo, aleluya, se va al consejo de la Biblia. El verdadero discípulo se va
a la fe que ha obtenido de parte de Cristo y mueve cualquier montaña. Ese es el verdadero discípulo. Porque, hermano, dentro de las iglesias o dentro del pueblo del Señor, solo nos llamamos cristianos. Pero en verdad, ¿seremos verdaderos? ¿Estaremos haciendo completamente la voluntad de Dios? ¿Estaremos representando a Cristo como nosotros, como lo que somos, como discípulos de Él? ¿O solo estaremos viniendo a la iglesia por venir? ¿O estaremos siguiendo con las mismas cosas, aleluya, que antes teníamos antes de aceptar a Cristo? Por favor, iglesia, por favor, mis hermanos, ya nosotros somos nuevas criaturas. Ya nosotros somos renacidos por el Señor. Somos sellados con el Espíritu Santo. Ya nosotros somos los llamados, aleluya, cristianos, evangélicos. Y esa palabra lleva peso para cada uno de nosotros. Esa palabra lleva responsabilidad para cada uno de nosotros. El evangelio no es de estar jugando. El evangelio es de responsabilidad. El evangelio, aleluya, no es de decir hoy voy, mañana no voy. El evangelio se requiere fidelidad ante Jesucristo. Yo creo que los caballeros ya no me van a volver a invitar. Pero yo quiero que se queden con esta palabra. Porque esta palabra, si ustedes la meditan, ustedes se van a dar cuenta que es lo que ustedes no han dejado. Y que es lo que Cristo les pide para que sean discípulos verdaderos de Él. Quizás usted ha estado diciendo, no, yo soy discípulo de Dios, soy cristiano, soy creyente. Pero mire, hay requisitos que hay que llenar. Mire lo que dice, ya voy a ir terminando. Lucas 18:16. Perdón. Aleluya, me equivoqué en esta cita. Aleluya. Vamos a Mateo 28:16. Cuando nosotros seamos discípulos de Dios, o cuando nosotros, aleluya, estemos completamente seguros, porque esto está de estar seguros. Alabado sea el Señor. 28. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿Qué eran los discípulos? Eran obedientes. Diga conmigo, el discípulo es obediente. El discípulo va a donde su Señor le dice. Amén. Dice, y los discípulos, y Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión
de cada uno de nosotros. Enseñar, instruir y capacitar a cada uno que viene aceptando a Cristo como nuestro único Salvador. Pero nosotros tenemos que ser capacitados primero, enseñados primero, tener postura, ser obedientes, ser fieles, estar en sujeción a los demás que nos rodean. Hermanos, en este tiempo vivimos cosas tremendas. Porque dentro de la iglesia somos uno, pero afuera somos diferentes. Y ese no es discípulo de Dios. El discípulo del Señor se conoce dentro y fuera de la iglesia. Ama a Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Teme a Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Busca a Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Camina con Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Está con Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. El verdadero discípulo del Señor vive en una relación íntima con el Espíritu Santo. El verdadero discípulo del Señor platica con Dios todos los días. El verdadero discípulo del Señor busca a Dios por las madrugadas, alabado sea el Señor, y por las tardes. Tenemos que ser verdaderos discípulos. Que no se le pegue la cobija en la madrugada. Que cuando Cristo lo toque, levántese. Mire lo que le leí, dice que se tiene que despojar de todo. De la cobija, del sueño, del frío. Pero a veces en la madrugada, como por eso el tema es lo que cuesta ser un verdadero discípulo. Porque por las mañanas, a las 2 de la mañana, llega el Espíritu Santo y te toca, Dios mío, con este frío. Y se te vienen muchas cosas a la mente. Señor, tengo sueño, me duele la cabeza, que no me levanté porque tuve dolor en el pie. Mentiras. No te levantaste porque no te has despojado de lo que Cristo te manda que te despojes. Cuando nosotros estamos despojados de todas estas cosas, con alegría te levantas. Prendes una alabanza en el teléfono y empiezas a adorar a Dios sabiendo que Dios te va a llenar en esa mañana. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero yo creo que la mayoría nos ha pasado eso. Dios siempre quiere que tú lo busques por la mañana. El sacrificio más precioso y más lindo que Dios acepta es en la madrugada. Queremos ayunar a las 10 de la mañana. Entregamos a la 1 de la tarde. Señor, gracias porque me has dado la fuerza. Por favor. ¿Qué ayuno es ese? Sin desayuno. Y óigase bien, viene, ayuna, entrega a la 1 de la tarde y no se ha arrodillado ni 1 hora en aquel ayuno de 3 horas. No ha leído ni 5 minutos la Biblia en aquel ayuno de 3 horas. Anda aguantando hambre, caminando por caminar. Si hubiera quedado dormido hasta la 1 de la tarde y no hubiera ofrecido sacrificio a Jehová. El verdadero discípulo busca a Dios en la mañana.
Se levanta muy de mañana, se prepara un día antes y le dice: Señor, mañana con las fuerzas que tú me vas a dar y con la voluntad tuya, mañana presentaré mi ayuno para glorificar tu nombre. No lo piense en el día que lo va a hacer, lo piensa desde antes. Y se acuesta con esa alegría y hasta pone alarma en el teléfono, porque si se duerme la alarma lo va a despertar. ¿Por qué cree que los discípulos en la iglesia primitiva vieron la gloria de Dios? ¿Por qué cree que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos? Porque los discípulos obedecieron a Jesucristo, número uno. Y segundo, tuvieron fe para esperar en el aposento alto que el Espíritu Santo cayese sobre ellos. Número tres, no se desesperaron, sino que aguantaron y esperaron que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y salieron ¿cómo? Con poder, con autoridad, porque Cristo ya los había capacitado y les había enseñado, aleluya, las cosas que él iba a realizar a través de ellos. El verdadero discípulo no es aquel que solo se llama cristiano. El verdadero discípulo no es aquel que solo viene a la iglesia. El verdadero discípulo no es aquel que solamente sigue a Jesús de lejos. El verdadero discípulo es aquel que sigue a Cristo de cerca. El verdadero discípulo es aquel que le obedece a Cristo en todo lo que le manda. Bendito sea el Señor. El verdadero discípulo es aquel que permanece en la palabra de Él. El verdadero discípulo es aquel que teme a Jehová. El verdadero discípulo es aquel que busca a Jehová. Y el verdadero discípulo es aquel que ama a su prójimo como a sí mismo. Parece que eso no le gustó. Hermanos, mire, para ser un discípulo cuesta, pero hay que hacerlo, porque es el mandato de Dios. Si los caballeros quieren crecer y los caballeros quieren multiplicarse, tenemos que ser discípulos verdaderos de Jesús. No es que no lo sean, lo son y lo somos, pero quizás hay cosas que todavía tenemos que despojarnos de ellas. Cosas que nos duelen dejarlas, pero hay que dejarlas. Cosas que amamos, pero hay que dejar de amarlas para amar la palabra y a Jesucristo. Porque de repente Dios te deja sin nada para ver si lo amas o no lo amas. En una ocasión tuve una experiencia con un primo mío. Primo mío es contratista, se llama Jorge, y no sé si los hermanos lo conocen. Y yo trabajé con él. Tenía una casa de 2 plantas, camionetas, y ganaba bien, porque yo le miraba los cheques y decía: wow, gana bien y saca buen dinero. Y le llegó una prueba a mi primo, que la casa la estaba perdiendo. Su esposa se le estaba muriendo. Pero mi primo creyó, esperó, confió, no renegó, sino que se mantuvo firme. Cuando un discípulo del Señor aguanta, soporta, espera, aunque Dios te pase por ahí, pero la gloria que vas a ver va a ser más grande. Ahora mi primo volvió a las compañías y de nuevo es contratista. Mire que hubo un punto que mi primo anduvo recogiendo latas y yo decía: ¿hasta dónde ha llegado mi primo? Recogiendo latas, aluminio, cobre, para irlos a vender. Pero nunca dejó a Dios.
El verdadero discípulo nunca deja a Dios. El verdadero discípulo cree que en Dios va a encontrar lo que él busca. Póngase de pie, hermano. Caballeros, somos los discípulos de Dios y hay muchas responsabilidades que cumplir. Si somos los discípulos de Dios, hay que negarnos a nosotros mismos. Levante ahí sus manos. Señor, he enseñado esta palabra. Espíritu Santo, bendice a estos discípulos que hay aquí, hombres y mujeres. Creo en tu poder, creo en tu gloria, creo, Dios mío, en tu capacitación. Espíritu Santo, oro por ellos, por cada uno de ellos, para que tu mano poderosa, Dios mío, deposite en ellos esa postura, esa confianza, esa certeza. Espíritu Santo, el discípulo tuyo no es aquel, mi Dios eterno, que se llama solo por llamarse. El discípulo tuyo, Señor, es aquel que es formado, es aquel que es instruido en tu palabra, Dios mío. Es aquel que te ama, que te busca, es aquel que hace la voluntad tuya. Es aquel, mi Dios, que padece los padecimientos, Dios mío, que tú padeciste. Es aquel que se niega a sí mismo, Dios mío. Es aquel, Dios mío, de la gloria, Espíritu Santo, que se despoja de todo, Señor, aquello que es contra tu reino. En esta mañana lo bendigo en el nombre de Jesús. En esta mañana oro por ellos, para que tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, aleluya, adentre, Padre de los cielos, y forme caracteres como cristianos, caracteres, Dios mío, como siervos y como siervas tuyas. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazareno, los bendigo, Señor, por tu palabra. Levanta a estos caballeros, levanta a estas mujeres, levanta, Dios mío, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Sigamos hacia adelante. Amén. Sigamos hacia adelante.